Dios le bendiga a todos. Bienvenido nuevamente hablando bíblicamente. Hoy traemos un tema el cual se usa mucho y el cual muchos desconocen, y es cuando se usa la frase no cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. O sea, que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que acontece en esta tierra, en realidad pasa o no pasa si no es la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que estar claro cuál es la voluntad de Dios y si todas las cosas pasan según la voluntad de Dios. El primer ejemplo, para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el deseo, es lo que quiere Dios, es el plan perfecto de Dios, lo que el Señor ha diseñado. Y el Señor ha diseñado salvación para la humanidad, ha diseñado humildad, ha diseñado lo que de la humanidad hacia Él. Nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces, si vemos que una persona se pierde, muere en un accidente, muere un niño es violado y muchas atrocidades que pasan, muchas veces tomamos lo que es la circunstancia y el mal uso de la palabra de decir esto pasó porque fue la voluntad de Dios, esto pasó porque así lo quiso Dios. No específicamente, y vamos a demostrar en realidad por la palabra lo que quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios y por qué pasan algunas cosas que quizás la veamos contradictoria, pero no es la voluntad de Dios. Pasan porque Dios la permite. Un ejemplo que se ha tomado mucho, algo que si no cae una hoja de un árbol, si no es la voluntad de Dios, no es bíblico. Se ha tomado un poco esta parte. Vamos a leer lo que es Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, versículo 38. Esto es, dice así la palabra de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces, hay una circunstancia que pasa en el versículo 37 y el 38, están Lamentaciones de Jeremías. Tenemos que saber por qué Jeremías dijo esto, a quién se lo dijo, para no malinterpretar de Dios. Aquí no está queriendo decir que todo lo malo que pasa, todo lo bueno que pasa, lo manda Dios. Todo es la voluntad de Dios, en el sentido, es lo que quiere dejar dicho aquí. Si nos vamos a lo que es la interpretación simple y no entramos en lo profundo, lo espiritual de lo que pasó. Por ejemplo, en aquel tiempo Jeremías había profetizado que Babilonia, cuando estaba gobernando Nabucodonosor, iba a llevar cautivo al pueblo de Israel por la desobediencia. Pero los profetas en aquel tiempo, que no estaban siendo usados por Dios, que estaban en desobediencia, estaban diciendo que iba a venir bien, que no, que eso no iba a pasar. Y ellos estaban diciendo que Dios no iba a mandar algo malo para su pueblo. Y entonces Jeremías escribe Lamentaciones y se está lamentando de lo que está pasando con el pueblo y le dice, ¿por qué ustedes dicen que no? ¿Quién será aquel que dijo que pasó algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Se está refiriendo aquí al castigo del hombre. Se está refiriendo aquí a lo que Dios permite para que el hombre sea castigado, a la profecía que tenía que cumplirse, y porque era una profecía que no era de bien para ellos, ellos entendían que no había sido Dios que la manda. Pero sí, ahora nos vamos en realidad a lo que es la voluntad de Dios. Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 32, para que nosotros entendamos que muchas personas vemos muchas veces que el hombre muere en pecado, que el hombre muere en accidente, que muere cometen homicidio, cometen muchas cosas, y el hombre muere repentinamente y muere en el pecado, y dice el hombre, bueno, se perdió. Y hay muchos que dicen, bueno, se perdió porque fue la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo vemos en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Dice el versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. O sea, aquí vemos que el querer del Señor no es la muerte del que muere, no es la muerte del impío ni de ninguno de la humanidad. Esta es la voluntad de Dios, que el hombre no muera, que el hombre no se pierda. Pero si vemos que una persona se pierde, si vemos que una persona muere y decimos esto pasó porque es la voluntad de Dios, estamos actuando mal. Ahora, de que Dios lo permitió, por eso ahora entramos en el transcurso de dos divisiones, lo que Dios quiere
o lo que es la voluntad de Dios o lo que Dios permite. Dios permite muchas cosas, pero no es su voluntad. Si un niño muere, no es la voluntad de Dios, pero sí Él lo permite por lo que está pasando hoy en este mundo. Entonces vamos también a otro versículo bíblico en lo que es para saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 y dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que el querer del Señor, la voluntad de Dios, no es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego, y vuelvo a mencionar, la parte de que si no cae una hoja de un árbol, no es la voluntad de Dios, refiriendo a todas las cosas que pasan son porque la voluntad de Dios, estamos actuando mal, estamos en realidad expresándonos mal y estamos atribuyéndole todas las cosas al Señor de todas las cosas que pasan. Entonces en realidad no es así. Dios permite todas las cosas, pero no son todas las cosas la voluntad de Dios. Es lo que yo quiero que tú entiendas. Ahora vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, porque aquí dice que no quiere, ¿verdad? Y quizás tú digas, bueno, pero aquí dice que no quiere que no se pierda, que no diga que la voluntad significa lo que quiere Dios, lo que gusta a Dios. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14, para saber cuál es la voluntad de Dios. Dice el versículo 12, hay aquí una parábola de la oveja perdida y vamos a leer aquí. Dice el versículo 12 del capítulo 18 de Mateo: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarriare una de ellas? ¿No deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y se acontece que él encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, aquí no está refiriendo Jesucristo mismo hablando sobre la parábola de la oveja perdida. La voluntad de Dios no es que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Esta es la voluntad de Dios, que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces quiero que entiendan, quiero que reflexionen que cuando nosotros decimos nada pasa si no es la voluntad de Dios. No, esto no es así. Las muertes que han pasado, todas las cosas que pasan, todas las tragedias que pasan, no es la voluntad de Dios, es porque Dios lo permite. Y lo que Dios permite no es su voluntad, porque esta humanidad va a ser juzgada, todo el que no se arrepienta va a ser echado al infierno, pero no es la voluntad de Dios. Es lo que Dios permite por la desobediencia del hombre. La voluntad de Dios es que todos obedezcamos, que todos seamos limpios, que todos seamos perfectos, que todos hagamos lo bueno, que hagamos lo correcto, en realidad como Él quiere, como Él manda. Nunca podemos, en realidad, lo que es confundir la voluntad de Dios con lo que Él permite. Y por eso muchas veces nos encontramos usando este mal hábito de la palabra, en realidad, cuando decimos, bueno, fue lo que Dios permitió. Ahora, lo que Dios quiso o lo que es la voluntad de Dios es diferente. Está aquí en la Biblia lo que Dios quiere y lo que es la voluntad de Dios. Espero que hayan entendido cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios permite. Todos tenemos que tener esto claro para no confundirnos. Que Dios le bendiga a todos y que pasen un feliz día.